Hola, ¿qué tal? Son las 12 mediodía. Qué bueno que nos acompañan este viernes 5 de febrero acá en la edición de Costa Rica Noticias del Mediodía. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Constructoras están obligadas a garantizar un paso alterno a los peatones cuando las obras obstruyen las aceras. Directora de escuela de Heredia utiliza argumentos falsos para intentar convencer a los papás de que no envíen a sus hijos a la escuela. Las celebraciones de los aficionados de Alajuelense y Saprissa previo al juego del miércoles, sin ningún respeto al distanciamiento, no solo pusieron en riesgo su salud, sino también el regreso del público a los estadios. Una empresa minera en Brasil pagará $7.000 millones como indemnización por un derrumbe que en el 2019 causó la muerte de 270 personas y graves daños ambientales. Iniciamos de inmediato con el detalle de las noticias. La Asociación de Bares y Restaurantes le han solicitado a las autoridades que permita tener un aforo del 75% y ampliar sus horarios. Nuestra situación es bastante apremiante. Nosotros hemos sido un gremio el cual nos ha afectado mucho el tema de la pandemia. Estamos en un punto donde muchos pequeños comerciantes vamos a tener que cerrar nuestros negocios por la situación actual del país. A nosotros se nos acosa con pagos de patentes, con pago de impuestos, con pago de eléctricos, con pago de todo. Realmente ya es una situación en la cual es insostenible. Como parte del gremio de bares y restaurantes, estamos demasiadamente preocupados. Nos tienen trabajando al 50%, bueno, prácticamente al 45%, y todos los gastos, todos los impuestos, todas las patentes se están cobrando al 100%. Ya este gobierno nos tiene a todo este gremio prácticamente en la quiebra. Ya nos tiene prácticamente al borde de cerrar todos los negocios. No podemos seguir aguantando más tiempo. Son gastos y gastos y gastos y el aforo sigue igual, las restricciones siguen más y la plata no alcanza. Buenas tardes, Melissa, y todos los que nos acompañan. Esta es la situación que viven hasta este momento los dueños, los empresarios de bares y restaurantes, quienes tienen que decirle a los clientes: no podemos recibirlos porque no tenemos aforo, no tenemos capacidad, solamente el 50% de capacidad se está atendiendo en los diferentes locales comerciales, en este caso los bares y restaurantes. Sobre este mismo tema conversamos con el tesorero de la Asociación de Bares y Restaurantes, y esto fue lo que nos indicó. Desde Asobares hicimos la solicitud a la ministra de Economía y al Ministerio de la Presidencia para que nos amplíen los horarios de trabajo hasta las 12 de medianoche y que empecemos poco a poco a poder extender un poco más el aforo. Actualmente la economía sigue estancada, los comercios siguen pagando el 100% de sus responsabilidades, entre ellas patentes, recibos y todos los gastos se tienen que cubrir al 100%, mientras nosotros estamos trabajando a un aforo no más del 45%, y todos los bares y todos los restaurantes pues respetan esas medidas que acordamos en conjunto con el Ministerio de Salud. En Costa Rica Noticias, por supuesto, hicimos un recorrido por diferentes bares y restaurantes para conocer exactamente la situación. Ellos indican que la generación de empleo no se está dando, pero además de que la situación económica que viven en este momento es paupérrima. A todos nos ha afectado porque nos han reducido horas, obviamente nos reducen un poco el salario. Y uno tiene que pagar alquiler y los insumos y todo lo que uno necesita. Obviamente que sí necesitamos por lo menos el 75%. A mí me parece que sí, ya es hora de que nos dejen meter más personas al restaurante, a que nos permitan el aforo del 75% por lo menos, porque de verdad que el año pasado tuvimos muchas pérdidas monetariamente, ¿verdad? Pero ya estaría bueno que este año comencemos con todo, ¿verdad? Con un 75% para ver si logramos cambiar algo y nos va mejor este año. Bueno, hemos tenido que llegar gente y decirles que se vayan por lo mismo, porque ha estado bajo. Y cuando llega la gente tenemos que decirle que no los podemos atender, ¿verdad? Por el caso de las mesas que nos han quitado y nos ha afectado un poco, bastante. Ya usted sabe que tenemos empleados que pagarles.
Y a veces de todo, la comida, todo. Se nos ha hecho un caso bastante económico bajo. Pero ¿qué dicen realmente los consumidores, quienes visitan los bares y restaurantes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, encontramos diversas opiniones al respecto. Sí, yo estoy de acuerdo, digamos, en que le extiendan el aforo, porque como está la situación actual del país de desempleo, sería muy importante que los bares y restaurantes pues tengan esa oportunidad de que los empleados trabajen más días, ¿no? y que sean más las personas que vayan a laborar. Bueno, yo sí estoy de acuerdo, no los visito, pero sí estoy de acuerdo porque con esta pandemia todo el mundo está con las finanzas como en cero, y con este poquitico de tiempo que les dan, yo digo que si se guardan las medidas que el ministerio manda, pues deberían de darle un poquito más de tiempo. Sí, yo en lo personal no visito bares, pero me parece que eso tiene que irse grabando así paulatinamente, ¿verdad? Hay que respetar por el momento todavía lo del aforo y la cantidad de personas, porque todavía no se ha regulado esto, todavía lo de la situación esta que estamos viviendo. Entonces, todavía no me parece, no estoy de acuerdo. Y no, la verdad es que con eso me da lo mismo, y eso es independientemente de cómo se cuide las personas. Y igual es economía, sirve tanto para los dueños de los bares, pero de ahí en fuera, y cada quien vela por su salud. Cada quien va, si no va, y es lo mismo, como la gente que va a la playa, la gente que va a los parques. Pero para mí puede ser bueno porque aumenta la economía nada más, pero de ahí en fuera, cada quien se cuida como quiera. Bien, entonces recordar que la Asociación de Bares y Restaurantes está pidiendo que les den un aforo de un 75%, que les permitan recibir el 75% de la capacidad de cada local comercial, tanto en bares y restaurantes, pero además de que les permitan tener un horario hasta las 12 medianoche. Esta es la información. Nosotros estaremos pendientes de ver la respuesta tanto del Ministerio de Salud como de otras autoridades, si es posible, ahora que hay menos casos de la COVID-19. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Gracias a nuestra compañera Katia Meneses por esta información. Continuamos con más. Las empresas o responsables de una construcción están obligados a garantizar vías alternas y seguras a los peatones en caso de que la misma obstruya el paso. Así lo informó el Colegio de Ingenieros y Arquitectos ante la consulta de Costa Rica Noticias sobre un edificio que se construye en La Sabana y que desde hace meses tiene bloqueada la acera, obligando a las personas a caminar por medio de la calle. Los encargados de cualquier construcción están obligados a habilitar un paso alternativo y seguro a los peatones, cuando por motivo de obras de construcción tengan que tomar una parte de la acera o de la carretera para montar la maquinaria. Así lo detalló el Colegio de Ingenieros y Arquitectos tras una consulta que realizó Costa Rica Noticias, luego de dar a conocer que la construcción del edificio Leumi Business Center en Sabana Norte mantiene bloqueada la acera, lo cual obliga a los peatones a caminar por la calle, exponiéndose a un accidente de tránsito. En este tramo, la empresa constructora mantiene unos andamios que abarcan al menos la mitad de la cuadra, por lo que las personas que caminan en ambos sentidos tienen que sortear los vehículos o esperar a que la vía esté despejada para poder continuar con su camino. Claudette Gómez, una vecina, contó a Costa Rica Noticias que ella suele circular por este tramo diariamente. Aunque sabe que es peligroso, dice que la única opción que les queda es jugársela. Bueno, sé que es un poco peligroso, pero tomo mis precauciones, ¿verdad?, para poder hacerlo. Porque usted sabe que como que cuesta que le den así un poquito de acceso a usted para el peatonal. Entonces, mejor, hay que jugársela, nada más. Alejandra Jón, otra vecina, cuenta que ella ha optado por buscar rutas alternas y evitar a que su familia y ella se expongan a un accidente. Hay mucha molestia entre los vecinos porque tenemos que caminar por la acera y muchas veces con niños y es difícil, difícil y es muy peligroso porque los carros vienen muy rápido y muchas veces camiones quitan un carril, o sea, son solo 2 carriles y encima un carril menos es muy peligroso porque la gente se tira sin fijarse ni nada, no hay mucha señalización antes, se tiran y pueden causar un accidente.
Costa Rica Noticias visitó el lugar y pudo comprobar el peligro al que se exponen los peatones. Incluso observamos casos como el de una vendedora de helados, quien pasó por este tramo con su carrito a una distancia muy cerca de los automóviles. Minutos después pasó una ambulancia y el paso se dificultó aún más. Pero ¿cuál es el criterio del Colegio de Ingenieros y Arquitectos en estas situaciones? En la construcción de diferentes obras civiles que dan a una calle pública y que tienen aceras, es una responsabilidad de todos los constructores y profesionales encargados de los proyectos mantener la circulación por las aceras aledañas al proceso constructivo. Siempre se puede utilizar incluso el espacio aéreo, pero poniendo los refuerzos correspondientes y los aditamentos correspondientes para que exista un flujo libre para los peatones y que estos no tengan necesidad de interferir en la calle. La otra posibilidad que las empresas pueden hacer es solicitar una autorización, utilizar incluso algún segmento de la calle, obviamente con las obras de protección correspondientes, para habilitar el paso peatonal en momentos de construcción de los diferentes edificios que se están haciendo y siempre manteniendo la circulación fluida de los peatones. Eso debe de mantenerse, es una responsabilidad que así está establecida en la normativa técnica y los profesionales responsables de las obras deben siempre procurar por cumplir adecuadamente con esta disposición. Tras la consulta de este medio, la Municipalidad de San José dijo que la entidad autoriza estas prácticas bajo el argumento de que nuestras calles son muy angostas y eso dificulta los trabajos constructivos. La municipalidad incluso mencionó que si ocurre algún accidente, la empresa debe cubrirlo mediante la póliza, incluida en el permiso de construcción. Pese a que se buscó a Ignacio Esquivel, uno de los encargados del proyecto inmobiliario, este declinó referirse argumentando que él únicamente maneja la parte comercial. Esquivel tampoco dio detalles del responsable del desarrollo de la obra. El edificio del grupo Leumi Business Center será el edificio más alto de Costa Rica con 140 metros de altitud y se dedicará a comercios, oficinas, apartamentos y un hotel. El paso por el puente sobre el río Reventazón, ubicado en Cachí, se reabrirá este sábado 6 de febrero, según lo informó el CONAVI. Las lluvias que se han presentado esta semana impidieron concluir algunos trabajos del puente, que se está sometiendo desde octubre anterior a un proceso de rehabilitación. Como parte de la obra, esta semana el personal de Ingeniería de Tránsito colocó el sistema de semáforos que se utilizará en la vía. Por otra parte, la pintura de la estructura, la demarcación del ducto de la carretera y además la colocación de la mezcla asfáltica en sitios puntuales son tareas pendientes para habilitar el paso. A pesar de la reapertura, los trabajadores de esta entidad continuarán con otras labores que se pueden desarrollar con vehículos en circulación. Con 13 minutos, momento de ir a carretera. Acompáñenme en las imágenes para que usted pueda enterarse de cómo circula el tránsito a esta hora. En el sector de El Real Cariari, tránsito sin problemas, son las 12:14 minutos y se puede circular sin ningún inconveniente por ese sector. Nos trasladamos ahora hasta el sector de El Paseo de las Flores, esto en la provincia de Heredia. También hay presencia de vehículos, pero sin mayores inconvenientes. Este es el sector del peaje de Santana, en las cercanías del peaje de Santana. También a esta hora no hay presas en esa carretera. Y por último nos trasladamos a lo que queda de la rotonda de la Bandera, donde continúan ahí los trabajos. Sin embargo, no se observa ninguna dificultad ni tampoco presas a esta hora en ese sector de la capital. Algunos educadores no están felices con el regreso a las aulas e intentan convencer a los padres de familia de que no envíen a los alumnos a clases presenciales. Atentos, porque al volver de la pausa les daremos a conocer los argumentos con los que utiliza una directora con este fin en Heredia. El
crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Las redes del alcantarillado sanitario en la ciudad de San José se empezaron a construir a comienzos de los años 1900. Las tres principales ciudades tenían red de alcantarillado sanitario en su casco central y planta de tratamiento de aguas residuales. Que le maneje dos servicios fundamentales, como son el de el agua potable, el agua para consumo en las casas y el de recolección de las aguas residuales, tratamiento y disposición en los lugares adecuados. Forjadores, por 13, Costa Rica Televisión. La cadena Señal U de Argentina nos trae un programa diferente, donde se analiza detrás de cámaras y con entrevistas, novelas, cuentos, obras de teatro y mucho más. Las palabras y las cosas. Todos los viernes a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Dos mundos para muchos antagónicos que, a pesar de compartir problemas, historia y territorio, están divididos por más de 3.000 kilómetros de frontera. Un muro infranqueable separa de sus seres queridos a miles de mexicanos que un día lo dejaron todo para buscar una vida mejor. Esta es la enorme verja fronteriza que actualmente separa Estados Unidos de México. De la prestigiosa cadena rusa RT, presentamos un programa de reportajes especiales y profundos. RT Reporta. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Gracias por continuar informándose con Costa Rica Noticias. De inmediato le presentamos en pantalla el tipo de cambio del dólar según el Banco Central para el día de hoy. La compra se ubica en 608 colones con 72 y la venta en 614 con 78. Así que si debe hacer alguna transacción en esa moneda, tome nota. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Preste atención, la directora de una escuela en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia utiliza dos argumentos falsos para convencer a los padres de familia de no enviar a sus hijos a clases presenciales. La docente afirma que si los estudiantes van a la escuela no recibirán el paquete de alimentos del MEP, lo cual no es cierto. También argumenta que las clases virtuales serán exactamente iguales a las del aula, pese a que las condiciones tecnológicas no lo permiten. La directora de la Escuela de Santo Tomás en Santo Domingo de Heredia instruyó a sus profesores a malinformar a los padres de familia e insinuarles que lo mejor es dejar a sus hijos en casa, ya que si asisten a las clases presenciales perderán el beneficio de los paquetes de alimentos que otorga el Ministerio de Educación Pública. Además, asegura que la calidad de educación en casa será igual, aunque en la escuela no cuenten con el internet necesario para cumplirlo. La instrucción la dio este jueves 5 de febrero a su personal docente en una de las capacitaciones previas al curso lectivo. Una nueva circular de PANEA, ¿verdad? Que es el programa de equidad para que da todos estos recursos, donde nos dicen a nosotros los directores que, bueno, informemos a los padres de familia que si ellos mandan al chico, se valorará la posibilidad de darles en el centro educativo una merienda, pero la merienda puede ser, no sé, depende del menú, ¿verdad? Una tortilla con queso, cereal con leche, dependiendo del menú, pero que ese chico que viene pierde el derecho al paquete de alimentación, no así el que se queda en la casa, ese sí se le da el paquete de alimentación porque no está viniendo al centro educativo, ¿verdad? En un correo electrónico enviado el pasado 2 de febrero, Leonardo Sánchez, director del programa de equidad del MEP, aclaró a la Dirección Regional de Heredia, tras una seguidilla de consultas de diferentes directores, que esa unidad seguirá con la entrega de paquetes de alimentos, tal y como se había desarrollado durante el 2020, lo que descarta la versión de la directora de dejar sin alimento a los estudiantes que asistan a las clases presenciales. En el mismo correo, Sánchez hizo la salvedad de que reabrir
abrir los comedores escolares implicaría dividir el presupuesto ya asignado para el 2021 entre la entrega de paquetes y la elaboración de alimentos en el centro educativo, lo que cambiaría la conformación de los paquetes, pero en ningún momento afirma que los estudiantes que asistan algunos días a clases no vayan a recibir alimentación, tal y como lo dice la directora. Consultado por Costa Rica Noticias, Sánchez desmintió a la directora y aclaró que los niños que asistan a clases y reciban comida en el centro educativo sí recibirán alimentos para los días que se queden en casa, y no como lo interpretó la directora al mencionar que del todo no tendrían apoyo. Durante la tercera y cuarta semana de febrero ellos deciden que le van a dar un tiempo de alimentación a ese estudiante. De igual forma, a final de mes, tienen que darle un paquete de alimentos. Obviamente, en función de la cantidad de alimentos que esté recibiendo en el centro educativo. ¿A qué me refiero con eso? Que no puede recibir el mismo paquete. En términos de tamaño, porque tiene que ajustarse a lo que ya se invirtió dándoles alimentación a ellos en el centro educativo. Entonces, es lo que hablamos de un paquete ajustado. En esta misma capacitación, la directora incitó a los educadores para que les sugieran sutilmente a los padres no enviar a los hijos a la escuela, dándoles la garantía de que el aprendizaje en casa será exactamente el mismo. En su computadora está transmitiendo esa clase para los que quedaron en la casa. Va a ser lo mismo que van a recibir aquí, va a ser lo mismo que van a recibir en la casa, las mismas 5 horas. Nada más que los que van a querer venir la reciben aquí y los que no la reciben en la casa al mismo tiempo. Pero el aprendizaje va a ser el mismo. El aprendizaje va a ser el mismo porque el docente está transmitiendo lo que está viendo en el momento. Sin embargo, desde ya el plan de la directora no pinta exitoso debido a las debilidades del Internet del centro educativo, aspecto que no se instruyó advertir a los padres de familia. Un equipo de Costa Rica Noticias fue testigo de cómo no fue posible que poco más de 20 profesores estuvieran conectados a la red al mismo tiempo, evidenciando así la imposibilidad que tendrían los profesores de dar clases virtuales una vez que inicie el periodo lectivo. La Policía de Tránsito activará un operativo de vigilancia en cerca de 70 centros educativos que se encuentran en carreteras de alto tránsito. El control, que busca reducir riesgos de accidentes, iniciará el próximo lunes con la apertura del curso lectivo. El inicio del curso lectivo del próximo lunes viene acompañado de un operativo de vigilancia por parte de la Policía de Tránsito, principalmente en 70 centros educativos de alto riesgo de accidentes. Germán Marín, director de esta policía, justificó la escogencia de los centros educativos en antecedentes de accidentes en estas zonas. Las policías buscan reducir el riesgo de atropello, sancionar el irrespeto al límite máximo de velocidad frente a los centros educativos, vigilar el cumplimiento de las busetas escolares en cuanto a permisos, capacidad y seguridad, y asimismo como el traslado indebido de menores en vehículos, motos y bicicletas. Los controles contarán con el apoyo de Fuerza Pública y las policías de tránsito municipales. Los oficiales custodiarán el ingreso y salida de los estudiantes a los centros educativos y tratarán de restaurar los hábitos de seguridad que muy posiblemente se perdieron ante el confinamiento por el COVID-19. En el caso de las busetas escolares, se comprobará que lo cuenten con todos los permisos y que el vehículo esté en buen estado, además de cumplir con los protocolos COVID-19. Más de 5.000 millones de colones provenientes del superávit de la Junta Administrativa del Registro Nacional se utilizarían para atender el problema de hacinamiento en las cárceles. Los diputados aprobaron en su primer debate el proyecto de ley que permitirá trasladar más de 5.692 millones de colones al Ministerio de Justicia para atender el problema de hacinamiento en las cárceles. Los recursos saldrán del superávit de la Junta Administrativa del Registro Nacional al Ministerio de Justicia y Paz. Bueno, esto es una forma de hacerlo. Efectivamente, hay instituciones que tienen buchacas de plata, que tienen fondos que los tienen ahí y no han sido ejecutados. No están programados para un proyecto que está en ejecución, que esa es la confusión que hay entre el superávit libre y el superávit llamado superávit específico, donde hay un proyecto que está en marcha, sino que son recursos que están ahí sin ejecutarse. Obviamente esas buchacas hay que poderlas utilizar.
El registro certificó que los recursos se encuentran libres, a diferencia de otros proyectos donde se discute el tema de los superávit que efectivamente están enlazados con proyectos en ejecución, y que hay una muy buena disposición de utilizar pues estos fondos para las mejoras. No dudo de que la ministra de Justicia en conjunto con su equipo hará el mejor uso de los mismos, y que esto es un ejemplo de cómo el Estado de manera eficiente puede articular para el aprovechamiento de los recursos que se encuentran dentro de los mismos ministerios. El Ministerio de Justicia y Paz deberá entregar un informe a la Comisión Especial de Control de Ingreso y Gasto Público sobre la ejecución de los recursos y su impacto en la infraestructura carcelaria. Cambiamos totalmente de tema, y es que en nuestra sección Animales en Libertad de este viernes les presentamos a la nutria o lobito de agua, un animal muy conocido en varias regiones de nuestro país. Iniciamos la semana con una simpática especie que habita Tortuguero, Corcovado y 8 áreas de conservación, incluyendo la cuenca del río San Juan. Se trata de la nutria de río, también conocida como perro o lobito de agua. Este mustélido acuático habita las orillas de los ríos y quebradas en cuevas cuya entrada está debajo del agua. Se alimenta principalmente de peces y crustáceos. La nutria puede pesar hasta los 9 kilos y medir 1.20 metros. En Costa Rica se considera en peligro de extinción, pues la contaminación ambiental y la destrucción de los ríos atenta contra sus hábitats. Su pelaje es impermeable y esto les permite conservar el calor de su cuerpo. Son grandes nadadoras y pueden cerrar sus fosas nasales bajo el agua, pudiendo permanecer hasta 4 minutos sin salir a la superficie para respirar. Cuando se desplazan por el agua a gran velocidad, solo utilizan sus patas delanteras. Mientras nadan, pueden alcanzar velocidades de hasta 12 kilómetros por hora. Si usted visita alguna zona con amplia riqueza de ríos y logra ver a estos mamíferos, significa que es un ecosistema saludable, pues las nutrias solo habitan zonas con abundantes especies de peces para su consumo. Atención a estas imágenes, porque las celebraciones de los aficionados de Alajuelense y Saprissa previo al partido del miércoles anterior podrían retardar el regreso del público a los estadios. Los detalles al volver de la pausa. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. Hemos visto a cada instante, escuchamos por la gente decir que el cambio climático, que el clima fue mejor en años anteriores. Abarca desde el modo en que nos apropiamos del territorio, el modo a que accedemos a los recursos naturales. Los científicos tienen más de 40 años trabajando el problema del cambio climático. Código Verde, 12 mediodía, por 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país.
Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. La loca no está tan loca. Ese cuento de la gente indefensa, de los pobres de este país. Yo tengo un alumnito que no hace sino restregarme en la cara todo el tiempo que los desplazados no hacemos sino pedir. Lo que pasa es que este régimen no ha entendido que la educación y el campo son lo primero, como dice mi general. Y los periódicos siempre dicen la verdad porque ellos son muy investigadores. Esos señores de los periódicos son gente inteligente, investiga. La Loca Margarita. Los sábados a las 7:30 de la noche. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Febrero trae buenas noticias para los amantes e interesados del cine. La Alianza Francesa retomará los viernes cenífolos y el Centro de Cine anuncia el regreso de su programa Preámbulo en línea. La periodista Rita Valverde, que por cierto los últimos viernes nos ha dado mucha información de cultura, ya está aquí en el estudio hoy para ampliarnos de esta información. Rita, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Melanie, muchas gracias para usted y para todos los amigos y amigas televidentes. Así es, son buenas noticias, en este caso para los amantes del cine, porque a partir de este mes de febrero, 2 buenos proyectos se anuncian. El Ministerio de Cultura y Juventud, por parte del Centro de Cine, anuncia el regreso de Preámbulo en línea con la presentación del documental Barda by Agnes. A partir de febrero y durante todo el mes de marzo y abril, Preámbulo en línea estará compartiendo en sus redes sociales una película por mes. Veamos la siguiente información. Preámbulo es un espacio del Centro de Cine del Ministerio de Cultura y Juventud, creado hace ya 5 años para y por la comunidad cinéfila del país. En marzo anterior tuvimos que cerrar las puertas de la Sala Gómez Miralles en Barriamón, San José, espacio donde por lo general tenemos nuestras citas cinéfilas, con lo cual el equipo de Preámbulo ideó Preámbulo en línea como una opción para seguir llevando cine gratuito y de calidad dentro de la comodidad de sus hogares. Además, estamos muy emocionados porque a partir del 1 de febrero y durante todo el mes podrán solicitar su acceso gratuito para ver el documental Barda by Agnes de la reconocida directora belga-francesa Agnes Barda, donde hacemos un recorrido por su carrera artística contado en primera persona. Pueden solicitar el acceso al correo boletería@centrodecine.go.cr, boletería@centrodecine.go.cr. Además, los invito para que accedan a nuestras redes sociales, tanto nuestro Instagram como nuestro Facebook, para que se enteren así de todas nuestras próximas actividades. Bueno, y aprovechando, les vamos a ofrecer una muestra, una sinopsis de este documental que van a reproducir a partir del mes de febrero, marzo y abril. Cada mes tendrá un documental diferente, pero veamos la sinopsis de este documental francés que presentará Preámbulo durante febrero. J'ai fait des films très différents dans ma vie. Et donc, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est qui m'a mené à faire ce travail pendant tant d'années. La passion du cinéma, ça commence tôt pour certains. Il y a 3 mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. L'image se fige, parlons photo. J'ai été photographe de ma première vie. Il faut savoir pourquoi on fait ce métier. C'est que j'ai les yeux curieux. Les vrais gens. Les gens sont au cœur de mon travail. Mais le fait que rien n'est banal si on a d'abord de l'empathie, de l'amour pour les gens qu'on filme, si on les trouve extraordinaires, et je trouve qu'ils l'étaient.
Bueno, y en otros temas también, pero siguiendo con los amantes del cine, en la Alianza Francesa, a partir de hoy y todos los viernes a las 6 de la tarde, la Alianza Francesa proyectará cine francófono de forma gratuita. Para poder asistir, el único requisito es apartar el espacio mediante un formulario que debe llenarse en línea y se debe apartar o especificar la persona, el nombre de la persona y la película. Veamos. En la Alianza Francesa de Costa Rica retomamos nuestra programación de los viernes cinéfilos a partir de hoy, 5 de febrero, a partir de las 6 de la tarde. Es un programa que tenemos desde hace más de 15 años para difundir el cine francófono. Para asistir a las sesiones de viernes cinéfilos tienen que llenar un formulario que está en nuestras redes sociales para poder reservar el cupo. El programa para este mes es cine y activismo. La posibilidad de un cambio son 4 películas estos 4 viernes de febrero. Nada más recordar que para la Alianza Francesa hay un cupo límite de 15 personas y este programa de la Alianza Francesa ya tiene más de 10 años, pero se había suspendido por medidas preventivas por la pandemia. Melanie, esta es la información. ¿Tiene alguna pregunta adicional? No, todo muy claro, pero sí sería bueno recalcar un poquito a la gente entonces cómo hacen para pues poder accesar a estos documentales, a estas películas durante todo el mes de febrero. Claro, es importante que puedan visitar las redes sociales, ya sea de Preámbulo, disculpen, es Preámbulo IG Preámbulo, pueden buscarlo así, Preámbulo CR o el Centro de Cine CR. Y también en el caso de la Alianza Francesa, recordar que es presencial, entonces las personas, eso sí, tienen que reservar y máximo 15 personas. Perfecto, Rita. Tener todos los cuidados, todos los protocolos y también en burbuja, me imagino que lo Claro, van a permitir. en este caso, por eso mismo piden una previa inscripción y las personas se les enviará también las notificaciones de las medidas o sanitarias que tienen que aplicar para poder asistir. ¿Y el costo? ¿Tiene algún costo? El costo, ellos lo detallan en el correo. Perfecto. Está bien, Rita, muchísimas gracias. El próximo viernes la esperamos con más noticias relacionadas con la cultura. Así será. Muy buenas tardes. Gracias a usted. Continuamos con más información. Los diputados temen que el presidente Carlos Alvarado se abstenga de responder sus preguntas en la comparecencia de la Comisión Investigadora de la UPAT, esto por realizarse en el plenario legislativo. El mandatario señaló este jueves que, de ser necesario, él se trasladaría incluso al Estadio Nacional a rendir cuentas, pero que el plenario es sagrado. Yo estoy deseando mi oportunidad de rendir cuentas. La deseo, la anhelo. Pero no contra la Constitución. Yo puedo ir donde sea. Si hace falta espacio, puedo ir al Estadio Nacional. Pero el plenario es sagrado, porque está en la Constitución, es sagrado. Y la Constitución dice claramente lo que a mí se me permite hacer ahí. De esta forma, el presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó su deseo de rendir cuentas ante los diputados, pero no en el plenario legislativo, tal y como lo acordaron los legisladores esta semana. Alvarado insistió en que se debe respetar la Constitución, por lo que, de ser necesario, él se trasladaría al Estadio Nacional si es el espacio lo que se requiere. Ante esto, los diputados aclararon que el presidente no rendirá cuentas al plenario, sino a la Comisión Investigadora de la UPAT, y temen que el mandatario se abstenga a responder sus preguntas. Bueno, es muy lamentable la posición del señor presidente el día de hoy. Apena muchísimo ver al primer mandatario acogiéndose a excusas y a pretextos para tratar de justificar que el próximo miércoles se vaya eventualmente a abstener a declarar en un caso que no solamente fue penoso para los costarricenses y bochornoso para este país, sino que también en el cual el presidente le debe explicaciones a las y los costarricenses. Es lamentable que el presidente venga a decir aquí que los diputados y diputadas vamos a interpelarlo en el plenario legislativo, en una sesión formal del plenario, cuando no es así. Es la sesión de la comisión de la UPAT la que va a sesionar en ese recinto por una cuestión de espacio. Es preocupante que el presidente juegue con la gente al punto de querer manipular la verdad. La comisión, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud, pidió usar el salón más grande del Congreso para realizar su sesión, con las reglas de la comisión, por lo que en ningún momento el señor presidente viene a la sesión del plenario. Es decir, su propuesta de ir al Estadio Nacional no es más que la muestra de la esencia del populismo del PAC.
Creo que es una confusión. Una cosa es interpelar al señor presidente y otra cosa es que comparezca ante la comisión de la UPAD para que rinda cuentas sobre todo lo acontecido. Creo que hay un doble discurso de parte del señor presidente a la hora de indicarnos que quiere venir, pero a la vez ponen un montón de trabas para que él no acuda. La comparecencia del presidente Carlos Alvarado se realizará el próximo miércoles 10 de febrero a las 9:30 de la mañana y los diputados acordaron que se utilizará el salón del plenario para esto. Al ser las 12:40 es el momento de los deportes y ya se encuentra con nosotros nuestro compañero David Pérez. Hola. ¿Qué tal, Melanie? ¿Usted ¿Qué tal? Buenas tardes. No tuvo una semana feliz ni contenta? Lamentablemente nuestras dos compañeras al mediodía son sapricistas. Sí. Y usted, bueno, pues, Limón ganó, eso es bueno. Heredia está en el sótano, eso también me alegra. No disfrute del mal ajeno. No disfrute del mal Pero ajeno. Limón ganó y eso es importante. Bueno, sí, esa se la acepto. Pero la del Herediano, déjenla así. Vamos con las notas mejor. Vamos con información deportiva. El comportamiento de aficionados de Alajuelense y Saprissa en la víspera del juego del miércoles puso en peligro su salud, pero también el riesgo o el regreso del público a los estadios para el campeonato nacional. La UNAFUT se mostró molesta y decepcionada por dicha actitud. El previo al clásico disputado en la final de la Liga CONCACAF mostró una conducta reprochable de los seguidores manudos y morados, quienes se saltaron los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, rompieron sus burbujas y pusieron en peligro su salud y la de sus familiares, al aglomerarse para mostrar su apoyo a los equipos antes del importante partido. El autobús con el equipo tibaseño partió del estadio Ricardo Saprissa arropado por los cánticos y voces de aliento de sus aficionados. Mientras que los rojinegros, al igual que en diciembre pasado en la final de la Apertura, se reunieron en las afueras del hotel de concentración en La Uruca para alentar a los equipos de cara al compromiso. El comportamiento de los aficionados fue criticado por la Unión de Clubes de Fútbol, UNAFUT, que reprochó que de esta forma empañan el trabajo que vienen haciendo los equipos desde hace casi un año, con el fin de prevenir los contagios en el fútbol nacional. En un comunicado de prensa emitido este miércoles, la UNAFUT aseguró que, si estas acciones se repiten en la jornada de este fin de semana, no presentarán ante las autoridades del gobierno el protocolo para el regreso de público a los estadios. Dicho protocolo se viene trabajando desde el año anterior y se espera que en marzo sea presentado a los ministerios del Deporte y de Salud, con el fin de que los partidos cuenten con aficionados lo más pronto posible. Incluso, en dicho documento compartido por la UNAFUT a los medios de comunicación, se menciona la posibilidad de cancelar partidos horas o minutos antes de su inicio, si los aficionados continúan con esos comportamientos. Son actos que nosotros no los avalamos, no lo aplaudimos, al contrario, lo reprochamos, porque son actos que realmente nos ponen en peligro la continuidad del campeonato, nos pone en peligro la aprobación del protocolo para regreso de público a estadios, nos pone en peligro la aprobación del protocolo para iniciar las ligas menores. Entonces son aficionados que realmente creen que están haciendo un beneficio a su club, al fútbol, pero realmente están haciendo un perjuicio, porque si nosotros nos quedamos sin campeonato, la responsabilidad va a ser de este grupo pequeño de aficionados. El presidente de la UNAFUT aseguró que en los próximos días tendrá una reunión con los dirigentes de clubes con el fin de poner fin a estas acciones y definir si presentan o no el protocolo para el regreso de aficionados. Además, Solano cree que los equipos deben hacer una campaña más agresiva para que sus aficionados entiendan la importancia de no aglomerarse. Tanto Alajuelense como Saprissa se limitaron a pedir a sus seguidores, mediante un comunicado, que se quedaran en sus casas, y lo hicieron un día antes del compromiso, cuando las barras de ambos clubes ya se habían organizado para ir a apoyar. Los presidentes reprochan el acto y tratan de que no se den, y cooperan con las autoridades del gobierno para que esto no se dé. Pero esto no se puede aplaudir, esto no se puede aplaudir. Esto no es motivo de júbilo, independientemente de quién haya quedado campeón. El día de ayer, independiente de quién quedó campeón el torneo de apertura, independiente de quién va a quedar ganador de los partidos de la próxima fecha, eso no puede aplaudirse.
La jornada de este fin de semana será de mucha importancia para el futuro regreso de aficionados a los estadios, especialmente porque Manudos y Morados se volverán a enfrentar, esta vez en un partido que podría definir el primer lugar del torneo de clausura. La urgencia de los atletas costarricenses de categoría élite por competir ya se hace cada vez más fuerte, principalmente quienes tienen aún aspiraciones de clasificarse a los Juegos Olímpicos, presionan por competencias que les permitan ponerse a punto. Buscar el ritmo necesario para recuperar su nivel de cara a compromisos internacionales es una necesidad para los atletas élite, algo que solo consiguen con las competencias, un tema urgente por retomar de manera constante. La competencia de la semana pasada lo que queríamos era medir cómo sentía la pierna básicamente, el resultado fue bastante exitoso, lo cual no me molestó, entonces ahora esperar nada más el inicio de competencias en lo que es ya mi prueba, de 400 metros planos, y asimismo esperar a ver a cuáles correos podemos ir fuera del país. Por ahí mi entrenador y yo mandamos solicitud o dentro del calendario que tenemos este año es poder competir en Estados Unidos, en Chile. Cuando se trata de los deportistas que aún tienen opciones de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esta necesidad de competencia es aún mayor. Si no surge mucho el tema de no tener competencia, creo que es muy importante ese roce para cualquier atleta. Yo tengo la eliminatoria el 5 de mayo y al final no tenemos una ruta actual de dónde iremos a competir, dónde iremos a prepararnos. Pues esto es por tema de pandemia, no por un tema del Comité Olímpico o la Asociación Costarricense de Boxeo, es algo que no está en las manos de ellos realmente. Claro, el COVID ha frenado muchas cosas. Acá en Costa Rica seguimos entrenando fuerte y demás, pero como vuelvo y repito, la preparación, la competencia, el roce es totalmente importante para pensar en un clasificatorio olímpico, en una clasificación para ir a Tokio 2020. Y pues que el boxeo de Costa Rica vuelva a hacer historia en unos Juegos Olímpicos. Hace más de 30 años que no va un boxeador a Juegos Olímpicos, entonces sería de mucha importancia tener algún atleta por allá. El atletismo de momento es el único deporte que ha tenido mayor número de competiciones en el plano nacional y el panorama aún es incierto en la mayoría de disciplinas en cuanto a la ejecución de su calendario. Olimpiadas Especiales Costa Rica inicia su año con 2 programas, atletas jóvenes y atletas líderes, que busca seguir creando habilidades y destrezas en esta población. La virtualidad que se empezó a implementar el año pasado le ha permitido llegar a atletas de todas las regiones. Olimpiadas Especiales Costa Rica inicia este 2020 con 2 programas. El primero, atletas líderes, para que los jóvenes de este programa desarrollen habilidades de liderazgo y puedan ser la voz de sus compañeros. Este año se realizará con un cupo de 30 personas y será de manera virtual. Uno de los puntos positivos que se puede sacar de la pandemia de la COVID-19 es que debido a la virtualidad se ha logrado llegar a atletas de cada zona del país, algo que antes era más complicado para quienes viven fuera del gran área metropolitana. Y la idea es que podamos tener atletas líderes en todo el país, ¿verdad? Que en cada región, que si hay un evento deportivo en Upala, haya un atleta ahí capacitado que pueda hablar en nombre de sus compañeros atletas o en nombre del programa de Olimpiadas Especiales. En este momento va a estar dirigido y coordinado por Antonieta Segura, que es una psicóloga, que ya fue voluntaria con nosotros en el programa durante 2 años, precisamente con este atleta líder. Así que tiene mucho manejo ya de cómo lo podemos desarrollar de la mejor manera. Quienes deseen inscribirse tienen tiempo hasta el 15 de febrero. Debe ser mayor de 16 años, tener una buena expresión oral, entre otros requisitos. También el programa Atletas Jóvenes, la iniciación de los niños y niñas desde los 8 meses hasta los 7 años de edad para que tengan su primer contacto con el deporte y encuentren una disciplina en la cual desarrollarse. El programa que desarrolla Costa Rica es el único que incluye niños menores de 2 años. La intención es involucrar a los pequeños desde los 8 meses. Para estimular su parte motora, pero también brindar un acompañamiento a las familias que se encuentran por primera vez tratando con una discapacidad cognitiva. Atletas Jóvenes está a mi cargo desde el 2010 y en estos 11 años hemos tenido 2 o 3 mamás que el diagnóstico les ha llegado estando embarazadas
y hemos podido trabajar con las mamás antes del nacimiento de sus bebés, que bueno, lo que era tener un hijo con una condición de discapacidad. Entonces, Atletas Jóvenes es el primer paso dentro de lo que es la gran familia de Olimpiadas Especiales. A nivel mundial está trabajado desde los 2 hasta los 7 años y básicamente es una guía de desarrollo motor para empoderar habilidades motoras y predeportivas en los niños dentro de un programa de estimulación. Costa Rica tiene la gran bendición de que damos un abordaje un poco más integral y entonces los niños reciben una vez a la semana, y todos los programas nuestros son de manera gratuita, terapia física, ¿verdad? En la parte de desarrollo motor, con los docentes de educación especial, la parte de desarrollo cognitivo, y con una terapeuta de lenguaje, la parte de comunicación y lenguaje. Este último programa se estará realizando de forma presencial en pequeños grupos. Pese a que la virtualidad les ha sentado bien, Olimpiadas Especiales Costa Rica espera volver poco a poco a la presencialidad, ya que la socialización es parte importante para el desarrollo de esta población. Antes de cerrar la información deportiva, confirmar nada más la llegada del técnico Luis Antonio Marín al conjunto del Club Sport Herediano luego de la salida de Fernando Palomeque. El conjunto florense ya lo hizo oficial, de igual forma pagó la rescisión del contrato con el cuadro del Santos de Guapiles, y con esto ya a partir de la siguiente fecha o de esta próxima fecha el Club Sport Herediano contará entonces con el nuevo técnico, que es Luis Antonio Marín, ya de forma oficial para lo que resta de la temporada. Por supuesto que estaremos ampliando esta información en las declaraciones del técnico florense Marín el próximo domingo en Deportivas del 13. ¿Contra quién estrenará técnico el Herediano el fin de semana? El Herediano ya tendrá que medirse ante el Club Sport Cartaginés, así que le toca partido complicado, fuerte. Sí, le toca bastante difícil. Y a ver ya qué sucede. Obviamente hay que esperar algunos detalles importantes. Ya con la llegada de Marín tendrá muy pocas horas de trabajo con el equipo. Pero bueno, esperar si levanta cabeza, porque el Herediano está de momento en la última posición y no pareciera ser su mejor año del centenario incluso para el Club Sport Herediano, y a ver qué pasa con el clásico también entre la Alajuelense y Saprissa. Vamos a ver qué pasa con este nuevo clásico. Prenda velitas, Melanie. Es toda la información Vamos deportiva. a ver qué pasa. Muchas gracias, José David Pérez, por esta información. Y feliz fin de semana. Continuamos con más información. Una empresa minera en Brasil pagará la astronómica cifra, preste bien atención, de $7.000 millones por los daños humanos y ambientales causados por un derrumbe en una de sus minas. Esto lo veremos al volver de la pausa. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. El ecosistema de emprendimientos aún es joven en Ecuador. Comparado con otros países de América Latina y el mundo, apenas está dando sus primeros pasos. Sin embargo, esto también es una ventaja para los emprendedores. Así pueden aprender de los errores de otros ecosistemas y acoplar las buenas prácticas a su negocio. Una de ellas es lograr un equilibrio perfecto entre el trabajo y el esparcimiento. Economía creativa, 8:30 de la mañana. Por 13, Costa Rica Televisión. Un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento. Yo soy Ramón Armando Velázquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla, rápida y fácil. Guitarra en mano, los sábados a las 3:30 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio.
Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Martes y viernes, inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus. Los demás días a la 1 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Iniciamos con información internacional. La minera brasileña Vale pagará el equivalente de unos 7.000 millones de dólares debido a los daños causados por el derrumbe de un dique minero en enero del 2019 y que dejó 270 muertos. Unos 7.000 millones de dólares. Eso deberá pagar la minera brasileña Vale por los daños sociales y ambientales causados por el derrumbe de un dique de residuos en Brumadinho que dejó 270 muertos en 2019. El gobierno de Minas Gerais afirmó que es el mayor acuerdo de reparación firmado hasta ahora en América Latina y aclaró que el valor total a pagar es solo una estimación que puede ser ampliada en caso de necesidad. Las cláusulas estipulan que Vale, uno de los mayores productores de mineral de hierro del mundo, deberá destinar cerca de una cuarta parte del total a ayudas directas a los afectados, además de financiar proyectos de reparación socioambiental integral y de reparación socioeconómica. El documento establece que el pacto alcanzado representa un reconocimiento de responsabilidad de la empresa y que su firma no supone el cierre de las acciones legales individuales que buscan indemnizaciones o de tipo criminal. La tragedia ocurrió el 25 de enero de 2019, cuando el dique de la mina reventó, vertiendo millones de toneladas de residuos en cuestión de segundos en el municipio de Brumadinho. Fue la segunda gran tragedia provocada por la rotura de un dique minero en menos de 4 años en Brasil. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se niega a testificar en el juicio político al que calificó de inconstitucional. Donald Trump no testificará en el juicio político en su contra. Así lo afirmó el jueves su asesor principal Jason Miller, por lo que el expresidente estadounidense estaría declinando la petición de los legisladores que ofician de fiscales a solo 5 días del inicio del proceso. La defensa de Trump ridiculizó la solicitud para ser interrogado bajo juramento sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio, hecha por el congresista demócrata Jamie Raskin, quien lidera la parte acusadora. Aseguraron que se trata de un golpe de efecto comunicacional que, según ellos, confirma que no se pueden probar las acusaciones. En su segundo juicio político, algo sin precedentes, Trump es acusado de fomentar el ataque de sus partidarios al legislativo estadounidense que dejó 5 muertos, forzando a los congresistas a detener los procedimientos para certificar la victoria de Joe Biden, su rival en las elecciones presidenciales de noviembre. El equipo de Trump argumentó en un escrito el martes que todo lo que el magnate dijo en los días y horas antes del ataque para alentar a los partidarios a rechazar la victoria electoral de Biden estaba amparado por su derecho a la libertad de expresión. Además, declararon inconstitucional enjuiciar a un expresidente en el Senado. Raskin aseguró en su carta de petición que si Trump rechazaba la invitación a testificar, los fiscales se reservarían todos los derechos, incluido el de argumentar en el juicio que su negativa a testificar pesa mucho en su contra. Hasta ahora, unas 180 personas han sido inculpadas por la toma del Capitolio, según un conteo del programa de la Universidad George Washington sobre extremismo. Varios de los acusados han dicho que se sintieron alentados por el entonces mandatario. Trump ya había sido enviado a juicio a finales de 2019 por pedirle a Ucrania que investigara por supuesta corrupción al hijo de Biden. No testificó en ese primer juicio y rápidamente fue absuelto por un Senado con mayoría republicana. Pero en esta ocasión, aunque los demócratas han recuperado el control de la Cámara Alta, les será difícil conseguir el apoyo de 67 de los 100 senadores para un veredicto de culpabilidad. Y hace pocos minutos el presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó en su cuenta personal de Twitter que sí asistirá el próximo miércoles 10 de febrero a las 9:30 de la mañana al plenario legislativo para comparecer ante la comisión investigadora de la UPAD. En su cuenta, el presidente indicó: lo resuelto por la mayoría legislativa representa un precedente de irrespeto a las normas constitucionales que no quisiera ver aplicado a ninguna de las personas que me sucederán en mi honroso cargo. Mi asistencia al plenario no representa validación alguna
por mi parte hacia ese grave precedente. Tan solo refleja mi respeto por la ciudadanía costarricense. Tomo esta decisión pensando única y exclusivamente en los mejores intereses de las y los costarricenses a quienes me debo. Reitero, esto lo publicó el presidente de la República, Carlos Alvarado, hace pocos minutos en su cuenta personal de Twitter, donde confirma su asistencia el próximo miércoles a la comparecencia por el caso de la UPAD en la Asamblea Legislativa. Continuamos con más información internacional. Una nueva vacuna, en esta ocasión de la empresa Johnson & Johnson, trae esperanza a los Estados Unidos, al tiempo que la OMS pone en duda que el coronavirus viniera de un laboratorio. Una nueva vacuna contra el COVID-19 para Estados Unidos. El laboratorio estadounidense Johnson & Johnson pidió el jueves al gobierno que autorice urgentemente su vacuna de una sola dosis. Si recibe luz verde de la Agencia Estadounidense de Medicamentos FDA, sería la tercera autorizada en ese país después de las de Pfizer-BioNTech y Moderna. El comité asesor será convocado el 26 de febrero. Se trata de una inmunización muy esperada porque además de ser de una sola aplicación, se puede almacenar a temperatura de refrigerador en lugar de congelador. Tiene una efectividad general de entre 66 y 85% para prevenir formas graves de la enfermedad, según los primeros resultados de los ensayos clínicos. Sin embargo, los datos mostraron que las pruebas fueron más eficaces en Estados Unidos con 72% contra el 57% de Sudáfrica, donde predomina una cepa distinta del virus. Expertos ven en ello una posible señal de que las variantes futuras podrían terminar siendo inmunes por completo a las vacunas actuales. Johnson & Johnson se ha comprometido a entregar 100 millones de dosis a Estados Unidos para finales de junio, mientras los pedidos de vacunas se aceleran en todo el mundo. En tanto, los expertos de la OMS que investigan el origen de la pandemia en la ciudad china de Wuhan parecieron descartar el jueves la teoría de la fuga del virus de un laboratorio. El equipo había visitado el miércoles el Instituto de Virología de Wuhan, acusado por el expresidente estadounidense Donald Trump de haber dejado escapar el virus de uno de sus laboratorios, pero no se encontraron pruebas que apoyaran esta hipótesis. El jefe de la delegación, Ben Mbarek, prometió el jueves atenerse a la ciencia y a los hechos para sacar una conclusión definitiva sobre el origen del virus. El régimen chino esperó más de un año antes de permitir una visita de este tipo. La pandemia ha causado al menos 2.270.000 muertes y más de 104 millones de contagios, según el conteo realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales, con Europa y América Latina como las regiones más afectadas. El ocio nocturno enfrenta una verdadera amenaza de extinción en el Reino Unido debido a la pandemia. Se estima que más del 80% de estos locales de entretenimiento no sobrevivirán más allá de febrero. El sector del ocio nocturno está en riesgo de extinción en Reino Unido. Así lo afirmó el jueves una asociación que representa bares nocturnos, discotecas y salas de conciertos. Según un sondeo reciente realizado entre 100 locales nocturnos, el 81% afirmó que no podrán evitar la quiebra sin ayuda gubernamental a finales de este mes. Estamos en una posición en este momento en el que no parecemos ser parte del plan amplio de apertura y estamos muy convencidos de que tanto económica como culturalmente somos vitalmente importantes. El ocio nocturno es uno de los pocos... Hasta acá las noticias, ya viene la conferencia de prensa del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en donde